Para hablar de la avicultura, primero hay que conocer el origen etimológico del término avicultura. En concreto podemos exponer que se trata de una palabra nueva, ¿ya?, que se ha formado a partir de la suma de tres palabras procedentes del latín. Doctor, ¿Sí? no se ve bien su diapositiva, está medio... La avicultura se denomina a la técnica, a los procedimientos y a los saberes que permiten el desarrollo de la cría de aves. Se trata de una práctica que implica el cuidado de estos animales a nivel doméstico con algún tipo o fin, ¿no? Como ustedes ven ahí, por ejemplo, podemos ver acá en esa foto, vemos gallinas productoras de huevo que están semi-extensivas. Vemos crianza de pollos parrilleros, pollos de carne, vemos gallinas domésticas, gallinas criollas, gallinas canchoneras, y vemos aves, gallinas reproductoras. Entonces, nosotros en la asignatura vamos a ver estas cuatro partes. No vamos a poder ver otras como pavos, patos, codornices. Solamente lo veremos eso como una presentación en una tarde. Pero esto lo que nosotros vamos a estudiar como habíamos quedado ya en las clases anteriores. Para recordar un poquito la fisiología y anatomía del aparato reproductor de la gallina, ¿ya? Las gallinas se caracterizan por la ausencia o la atrofia del ovario y el oviducto derecho, y por presentar un oviducto izquierdo muy alargado. A diferencia de los mamíferos, las gallinas no forman cuerpo lúteo. Atienda, apunten, por favor, para que después no se sorprendan cuando tengan que dar soluciones a algunos problemas que se plantean. Repito, la gallina no forma cuerpo lúteo. Es decir, que no existe alternancia o variación de la fase folicular y lútea. Ahí ustedes ven y lo vamos a ver en varias fotos después. Ahí ustedes ven el aparato reproductor, ya, donde estamos viendo ovario y oviducto. Ovario y oviducto. En el oviducto tenemos el infundíbulo, el magno, el istmo, el útero, la vagina y la vagina que desemboca en la cloaca. En la yema o vitelo se encuentra el blastodisco con la mitad de cromosomas en el caso de no haber sido fecundado, y blastodermo si el óvulo fue fecundado. Entonces, ustedes ven ahí, este es fértil, este es infértil. ¿Ya? Entonces, ustedes están viendo qué es lo que tienen que mirar para, en la práctica, cuando vayamos al campo, esto lo van, al abrir huevo, eso es lo que van a revisar. Entonces, ahí hay huevo fértil y huevo infértil. El que tiene blastodisco y el que tiene blastodermo. ¿Ya? Entonces ya saben cómo está representado cada uno de estos. Aquí solamente tenemos la mitad de cromosoma. Esto está completo porque hay de la hembra y hay el macho. Ahí está el óvulo fecundado. Ahí está más claro para que puedan revisar el huevo fértil y el huevo infértil. Inclusive esto tiene una descripción donde habla de la mancha blanca concentrada y el otro círculo con un anillo exterior muy bien definido. Un poquito de genética. En la parte reproductiva
en Bolivia nosotros no tenemos abuelas, peor bisabuelas. Entonces aquí se está trabajando solamente, bueno, por lo menos hasta el 2022, hasta mediados del 2022, se está trabajando con genética importada. O sea, el eslabón que nosotros vamos a ver en cualquiera de los dos, como ustedes pueden ver, aquí el pedigrí, nosotros no tenemos, las bisabuelas no tenemos, las abuelas no tenemos. Los hijos de las abuelas son las reproductoras, que es lo que se trae. Y lógicamente, en gran cantidad, los pollos parrilleros. Entonces, esa es la cadena. Estamos hablando del pedigrí, bisabuelo, abuelo, reproductora, pollos de engorde. Cada uno de ellos tiene un final, ¿verdad? Como por ejemplo pueden ver ustedes en el caso de los padres. Y lo que quiero que entendamos aquí es el tipo de selección que se hace para que vean la importancia de la genética en la avicultura. Porque si en la avicultura se ha dado un salto grande, como se dice en sabio, ha habido un desarrollo espectacular, no se debe a que mucha gente que no entiende hablan de que hay hormonas, hablan de que se coloca en el alimento, que se le inyectan los pollos. Es mentira, en absoluto, en absoluto. Todo el desarrollo es gracias al desarrollo genético y lógicamente que también ayuda un 20% en todo ese 100%, ayuda lo que ha sido la parte de nutrición, manejo y el equipamiento. Lógicamente ahorita las condiciones en las que se cría un pollo son muchísimo, pero muchísimo, mucho mejor que antes. Entonces se ha preparado una buena genética, pero también se está haciendo un buen manejo y se le está dando un buen alimento a los pollos. Entonces, como ustedes pueden ver acá, si ustedes quieren, vemos este otro cuadro, ¿ya? Y también van a poder ver, aquí hay otro, donde ustedes encuentran ahí pollos desde el 2000, ya, desde 1980, del 2000, 2010, y entonces fíjense ustedes la velocidad de crecimiento aquí, cómo, con cuántos días el pollo va avanzando. Entonces, para lograr un peso, fíjense cuánto tiempo tardaba. Estamos hablando acá, si ustedes se fijan, estamos hablando en días, acá está día, y acá está el peso. Entonces, el pollo ahora alcanza, como ustedes ven, a 35 días, al 2020 ya estaba alcanzando los 2 kilos, que eso solamente lo lograba en 52 días, hace mucho tiempo atrás, que estamos hablando de aproximadamente 40 años. Y si vamos un poco más hacia atrás todavía, para ese tiempo tardaban 80 días para llegar a ese peso. Entonces, ha habido un mejoramiento genético sustancial. Fíjense ustedes en día, la cantidad de días que se ahorran. Estamos hablando de 52 días, estamos hablando de 40 días, 34 días, y la situación ha ido mejorando bastante. Entonces, en este cuadro nos muestra la ganancia de peso, los días que ha cortado para llegar a un peso. Ahorita el pollo, en este momento, el pollo 2, de 35, 36 días ya está con 2,5 kilos el macho. Entonces, fácilmente. Lógicamente que a eso hay que acompañarlo con un buen alimento y hay que acompañarlo con un buen manejo, sobre todo con un buen ambiente. Estamos hablando de galpones de ambiente controlado. Ahora, otra de las cosas importantes que ha mejorado no solamente es el desarrollo de la ganancia de peso, sino también la conversión alimenticia. Ya, como ustedes pueden ver acá, la conversión alimenticia es importante, ya. Cada vez el pollo come menos para ganar más. Entonces, eso para nosotros nos va a dar las utilidades que tiene. Antes el pollo comía 1 kilo y ganaba 1 kilo de peso, ¿no? Comía 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos para ganar 1 kilo de peso. Ahora estamos en 1,5 kilos para 1 kilo de peso vivo. O sea, 1,5 kilos de alimento por 1 kilo de peso vivo. 1,6 kilos, 1,7 kilos máximo de alimento para 1 kilo de peso vivo. Antes, 4 kilos de alimento, 1 kilo de peso vivo. Después ha ido mejorando de esa manera, pero en este momento, como le digo, utilizamos mucho menos alimentos para ganar 1 kilo de peso vivo. Si hablamos de ese pollo que tiene 2 kilos, por ejemplo,
en este cuadro, cualquiera que haya sido, aquí ha podido comer fácilmente, para ello ha podido comer casi 5 kilos. Por lo menos ha comido 4. Y está con 3.2 nada más para ganar, para tener esos 2 kilos. Entonces, eso es lo importante, que no solamente no hemos ganado peso en el pollo, la genética, sino que la conversión alimenticia también ha mejorado bastante. Entonces, necesitamos mucho menos alimentos para tener la misma cantidad de kilos. Y bueno, y les decía yo, la selección, como ustedes ven, la selección es importante cuando se está hablando de la generación. No sé si ustedes estos cuadros lo están entendiendo, ¿verdad? Ya, no sé si lo están entendiendo, pero aquí ustedes háganla, si nosotros le hacemos una curva, ¿ya? Si nosotros le hacemos un cuadro acá, así, entonces sacamos una curva y va yendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cortando en la punta, o sea, lo mejor, todo el tiempo. Entonces, eso que está resaltado con rojo es lo que hace de que se seleccione. Y el resto, el peso promedio, las colas, eso no van. Entonces, cuando se hace una selección genética, se ha trabajado de esa manera. Por eso son los avances tan grandes que han venido a dar. Entonces, repito, acá, por ejemplo, lo que ustedes están viendo solamente es la punta. A eso lo demás se descarta. Inclusive ni el peso promedio entra en lo que se ha seleccionado para este mejoramiento. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Doctor, disculpe, en la conversión alimenticia, ¿tiene que ver también con la semilla transgénica o es solamente genética? No, esto es genético. No, para nada. La calidad del alimento, en este caso la parte de transgénica, no. Lógicamente que un buen grano siempre hay que seleccionar. No tiene que estar podrido, tiene que ser grano maduro, no grano chico. Cuando vayamos a la fábrica de alimentos, ustedes ahí les voy a enseñar cómo se selecciona o por lo menos se clasifica un buen grano, sobre todo en maíz, en sorgo, ¿no? Entonces, lógicamente que tienes que comprar un maíz de calidad, un sorgo de calidad. No tiene que haber podrido, no tiene que haber granos pequeños, partidos, o sea, porque un maíz que esté muy partido, entonces ya no es el maíz de calidad. Dijo bisabuelas y abuelas que no se ocupaban, ¿no? ¿O cómo era? No es que no se ocupan, no es que no se ocupan, no tenemos. O sea, a ver, las reproductoras pesadas, hembras y machos, vienen pollitos de un día. Vienen del Brasil, vienen del Perú en este momento. ¿Ya? En el Perú, en el Brasil tienen abuela. Y ya los dueños de la genética de COP, en Ross, que son los más grandes, ya la bisabuela y el pedigree ya lo tienen en Canadá, lo tienen en Alemania. Ese poco son granjas muy seleccionadas que distribuyen, pero los dueños son los mismos. Entonces, en Bolivia solamente tenemos reproductoras. Las pollitas reproductoras nacen y después nos las envían. Son las hijas de las abuelas, que les digo esto. Este eslabón está en el Brasil, lo más cercano que tenemos, y el Perú. De ahí se compra. Este otro eslabón acá, este otro ya están más. Hay en Canadá, hay en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, pero nosotros solamente aquí nos llegan las reproductoras, ya las pollitas para criarlas, y esas son las que ponen el huevo. Ese huevo lo mandamos a la incubadora, y ese pollito que nace lo mandamos a las granjas, que son el pollo de engorde. En el caso de las reproductoras livianas, vienen las reproductoras livianas, el huevo que nace se lo manda a la incubadora, todas las pollitas hembras que nacen de ellos se lo manda a la granja, y los machitos se los descarta, porque solamente nos sirven las hembritas. Si no me están entendiendo alguna cosa, por favor, pregunte. Doctor, una pregunta, no sé si vendrá al caso. ¿Por qué la conversión de alimento ha bajado tanto, digamos? ¿Eso es por el alimento o es por qué? ¿Debido a qué es, digamos?
por la genética. Ese micrófono. Le decía, eso va en la genética. Eso va en la genética. ¿Ya? Si usted mira, por ejemplo, en los cerdos, en los bovinos, también hay desarrollo genético, no solamente en las aves. Yo le estoy exponiendo a las aves porque el desarrollo y la selección son más rigurosas, pero en todo se ha ido haciendo selección genética. Nosotros tenemos una área de genética en la carrera. Quien quiera dedicarse, especializarse en la parte genética es muy importante, ¿no es verdad? Lógicamente que por los medios, las empresas se necesitan que den un apoyo para esto. Pero ustedes tienen la gran ventaja o como país tenemos la gran ventaja de que podemos recibir esa genética en este momento, como le digo, las empresas transnacionales como Coop, Ross, están casi en todo el mundo. Entonces hacen llegar a Bolivia las reproductoras, en el caso de las reproductoras pesadas, y también así llegan las reproductoras livianas para las que son las madres de las pollitas, que son las ponedoras comerciales. No podemos salir, por eso si ustedes me permiten, ahí yo les decía, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Quiénes son las madres de estos pollitos? ¿Quiénes son las madres y los padres de esos pollitos? Esa granja hay en Bolivia, miles de esas granjas hay en Bolivia. Esa granja la tenemos. ¿Quiénes venden ese pollito? Las incubadoras, ¿no ves? ¿Y quiénes son las madres? Las incubadoras que hay aquí de las empresas, aquí en Santa Cruz. ¿De dónde traen el huevo? De su granja de reproductora. La madre de estos pollitos son estos. Las reproductoras que llegaron de un día del Brasil o del Perú, estas reproductoras son las madres de estos pollitos. Este gallo es el padre de esos pollitos. Ellos nacieron ¿dónde? En el Perú, en el Brasil. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque allá están sus padres de esos que se llaman los abuelos. Entonces, los pollitos parrilleros que se llaman, lo venden las incubadoras en Bolivia. Todas las incubadoras que hay en Bolivia venden pollitos, porque tienen un plantel de reproductora. Y su plantel de reproductora, ¿cómo lo? Pollitas bebé de un día y lo trajeron para criarlos en las granjas. Ahora, su madre de estas pollas de gallinas ponedoras comerciales también son reproductoras, que también vienen del exterior, con la única diferencia que aquí solamente van a ver hembras aquí, solamente hembras, no hay, porque los machos que nacen de aquí en el primer día se los elimina porque no sirven. Estas gallinas, las ponedoras comerciales, ponen huevos sin machos, sin gallos, porque ese huevo es directo para el consumo, no es un huevo fértil. En cambio, los hijos de estos los huevos de estos tienen que ser huevos fértiles, porque ese huevo, el destino es la incubadora. Doctor, entonces una pregunta, la empresa avícola Warner, que es encargada, creo que es una incubadora, ellos venden pollitos bebés, tienen que comprar entonces a las abuelas de las madres que tienen, de las reproductoras que tienen, perdón. Claro, la reproductora la compran de un día, no sé si les llega del Brasil, del Perú, donde les llega a ellos, pero eso les llega de un día. Esos son hijos de las abuelas que les mostré, que aquí los tiene marcadas, estas. ¿No ves? Esas son las madres de las pollitas reproductoras que tiene, que usted dice, la avícola Warner, y los pollitos que nacen de la incubadora son estos. Muchas gracias, doctor. ¿Y las que van a llegar al Prado, de dónde llegan o vienen?
La pollita del Prado, que son ponedoras comerciales, también vienen de una incubadora, lo mismo. A ver, fíjense, esta, atiéndame, esta que estoy marcando, reproductora, en Bolivia tenemos dos tipos de reproductoras, las reproductoras pesadas y las reproductoras livianas. Ambas vienen de un día de otro país, pollita. Algunos compran huevos, no incuban, pero es lo mismo, ¿ya? Ambas vienen de otro país. Las reproductoras pesadas son la madre de los pollos parrilleros, los que se crían hembras y machos y van al matadero. Las reproductoras livianas son madre de las gallinas ponedoras comerciales, las que pregunta Cardoso, las que se crían aquellas que se crían allá en el Prado. ¿Estamos? Ahora, importante, todo, no hay nada, sean reproductoras pesadas, sean reproductoras livianas, sean pollos parrilleros, cualquiera, ponedoras comerciales, todas nacieron o vienen de un huevo. Vienen de un huevo. Y ese huevo tiene que ser, como ustedes han visto, huevo fértil, que tienen un blastodermo. ¿La verdad? Donde han visto el halo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, no? Entonces, la parte del huevo, ahí lo tienen ustedes. Empezamos desde adentro hacia afuera. Vemos la yema. En la yema hay un huevo fértil, estamos hablando. Ahí ese punto rojo hay un embrión. Porque está fecundado. ¿Ya? Si el huevo fértil está fecundado, así sea que nos lo vayamos a comer, el huevo fértil. Normalmente ustedes cuando compran un huevo criollo, el huevo viene casi igual que esto, está fértil, porque las gallinas criollas siempre están con gallos. Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos lo que es la yema. En la yema está el blastodisco o el blastodermo, en este caso un blastodermo. Tenemos la clara que le llamamos nosotros, ¿ya? Tenemos estas estructuras que fijan al huevo, que se llama la chalaza, como ligamentos que están prendidos para que el huevo no se gire, para que no se revuelva todo. Tiene como ligamentos la chalaza. Y dentro, en la cáscara, ustedes van a ver que tenemos, me voy a ir, esta parte, lo vamos a ver acá más grande, tenemos la cáscara, tenemos la cutícula, ¿ya? Y tenemos la membrana externa y la membrana interna. Fíjense, entonces aquí nosotros tenemos la membrana interna y la membrana externa. ¿Dónde se forma la cámara de aire? Esta es la cámara de aire. ¿Dónde se forma? ¿En qué parte está la cámara de aire? ¿Entre qué membranas está? ¿En qué parte del huevo se encuentra la cámara de aire? Entre la membrana interna y la membrana externa. Externa. ¿Ya? Entonces, al producirse la ovoposición, se forma la cámara de aire por la compensación de temperatura, y ahí tenemos la cámara de aire. Y ustedes van a ver ya cuando hablemos de la incubación, la importancia que tiene la cámara de aire. ¿Ya? La cámara de aire tiene una gran importancia porque ese aire es lo primero que el pollito cuando empieza a picar, ya cuando van a nacer, con eso vive y hasta que rompe la cáscara para salir. Entonces, eso es importante. Esas son las estructuras que tiene el huevo. Listo, cualquier huevo que ustedes abran, que no es muy difícil, siempre se consume en la casa, ustedes fíjense al quebrarlo, abren, tienen la yema, tienen la clara, van a encontrar la chalaza, se puede ver esos filamentos blancos, luego les queda, una vez que lo han vaciado el huevo, les queda la cáscara, ahí van a hallar la membrana interna, hallan la membrana externa, y lógicamente ahí van a encontrar la cámara de aire. La cámara de aire siempre lo van a encontrar ustedes en la parte más roma, en la parte más aguda, como ustedes lo ven, el huevo no es simétrico. La parte más ancha que tiene, ahí encuentran ustedes la cámara de aire. Eso es importante también cuando ustedes tienen que colocar los huevos en los maples, los huevos API o los huevos para incubarlos. También es importante la posición que tiene que tener esta cámara.
Entonces, esas son las partes del huevo. Esas son las partes del huevo. No vamos a confundir con otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros rompemos la cáscara? El huevo se va a contaminar. ¿Qué pasa si nosotros, para cuando hablamos del huevo api, qué pasa si nosotros lavamos el huevo y hacemos desaparecer la cutícula? Fíjense dónde se encuentra la cutícula. La cutícula es la parte externa que está por encima de la cáscara. Por encima de la cáscara. Es como el barniz, la cutícula, como si fuera un barniz. Entonces, la cutícula, como ustedes van a ver más adelante dónde se va a ir, y cuando hablemos del oviducto, cada una de estas partes del huevo tiene un lugar donde se va a formar. Cada una de estas partes del huevo tiene un lugar donde se va a formar. Repito, cada parte del huevo hay en un lugar del oviducto donde se va formando. Porque, ¿qué es lo que hace el ovario? El ovario se encarga de producir esto. Nada más. Lo demás se encarga el oviducto. Solamente esto hace el ovario. Y después lo demás se tiene que ir formando en el transcurso que va pasando el huevo por el oviducto. Por eso es importante. A ver, si me están entendiendo, ¿cuál sería la última parte que se forma del huevo? Si es que me están siguiendo. ¿La cutícula? La cutícula. Esa sería lo último que se forma del huevo, ¿verdad? Y si nosotros hemos visto el oviducto, todas las partes, eso necesariamente va a tener que ser en la vagina, porque es lo último que hay. Entonces la vagina va a tener que ser, o sea, por sentido común, ¿no? Vamos a ir, de todas maneras, vamos a ir viendo. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor dijo que en el huevo, que eso, la cámara del aire es importante para poner en los maples. ¿Tiene que estar en la parte siempre de abajo? ¿No puede estar arriba? No, el huevo tiene que estar inverso a lo que yo lo tengo en la foto. ¿Inverso? Sí. La cámara siempre arriba. Ya. Seguimos hablando un poquito de fisiología y anatomía del aparato reproductor. La ovulación coincide con las alzas de niveles de hormona luteinizante, la LH, secretada por la hipófisis anterior en la respuesta al incremento de progesterona sintetizada en el ovario. Llega a su nivel máximo 4 horas antes de la ovulación. O sea, tiene que haber un alto nivel de la LH para que produzca la ovulación. Entonces, como ustedes ven, el nivel más alto está unas 4 horas antes de la ovulación y ya una vez que suelta el óvulo y nuevamente nuevo ciclo. Ahí ustedes van a ver un poco la estructura, como están viendo, la ovulación en la hora 0, cuando el óvulo cae, marco, el óvulo cae al infundíbulo, que es la primera parte del oviducto, en la forma de embudo. Ahí se detiene entre 15 y 30 minutos y luego avanza hacia el magnum. En el magnum ya se forma la clara del huevo. Ahí se queda aproximadamente 4 horas. Luego avanza al istmo. Ahí se queda aproximadamente 1 hora. Ahí se forman las membranas de la cáscara. Luego vamos a ir hacia el útero. ¿Ya? Aquí en el útero, la formación, lo más importante que ocurre acá es la formación de la cáscara. Ya, pero fíjense el tiempo que tiene que quedarse en el útero. O sea, cuando nosotros hacemos una necrosia, casi siempre hallamos un huevo que está en formación. Siempre lo hallamos en el útero, casi siempre lo hallamos en el útero, porque es el mayor tiempo que se queda ya hasta que se forme la cáscara. ¿Ya? Entonces, por eso el estrés, el calor,
todo tienen que pensar ustedes que cuando están manejando gallinas, no importa si son ponedoras comerciales, son reproductoras pesadas, reproductoras livianas, inclusive las gallinas criollas, tienen que pensar que la gallina en el interior, en su aparato reproductor, tiene siempre un huevo que está en formación. Siempre tiene un huevo que está en formación. Entonces, esa es la parte. Y ya como les decía, en la última parte, que ya en la vagina, sale el huevo, y al pasar por el huevo hay esa lubricación, ¿ya? Que es lo que se forma ya la cutícula después que se haya formado la cáscara. Pero ¿qué tiempo estamos nosotros hablando de momentos? Entonces, como ustedes ven, si ustedes suman todo eso, la puesta del huevo está un poquito más de 24 horas. O sea, por eso la gallina ría, porque no es 24 horas lo que tarda un poco más que eso para formar el huevo. Entonces, ustedes suman el tiempo, se van a dar cuenta de que tarda más de, si suman todo ese tiempo, se darán cuenta que tarda más de 24 horas. Las gallinas presentan un proceso reproductivo que consta de 3 partes: la ovulación, ovoposición e incubación. Repito, ovulación, ovoposición e incubación. Mientras que en los mamíferos, el ciclo reproductivo o el proceso reproductivo de los mamíferos consta de, en el ternero, la vaca, lo que quieran ustedes, ovulación, gestación, parto y lactación. O sea, el ciclo reproductivo de una vaca empieza al momento que empieza a ovular y termina cuando desteta a su ternero. La cerda termina cuando desteta a su lechón. La yegua termina cuando desteta a su potrillo. Entonces, el ciclo, por eso cuando lean, cuando vean, fíjense, no es que el ciclo termina cuando pare, no termina en el parto. El ciclo reproductivo recién termina con la lactación. ¿Qué tiempo dura la lactación en bovino? ¿Nunca has visto destetar un ternero? No hablo en lechería, hablo en ganado de carne, normal. ¿21 días? No puede, ¿cómo? 305 días. ¿Al año? No. La vaca tiene que tener un ternero por año. Y nosotros le damos mínimamente 2 meses mínimo, tiene que estar seca la vaca entre destetar y volver a parir. Y la gestación dura casi 9 meses. En el lore, han de haber visto ustedes, el destete es entre 5, normalmente 6, 7 meses, 6 meses, 6 meses, 7 meses, 6 meses, 7 meses se destete. Entonces ya las vacas están bien preñadas, ya están en una gestación aproximadamente, cuando ya se los destetó, ya están de 6 meses de gestación o de 7 meses de gestación. Entonces ya se los seca a las vacas para que ganen un poquito de reserva de grasa para el nuevo ciclo. Entonces así es lo que se trabaja. Ahora, alguien me decía 21 días. El destete en la crianza comercial en cerdo es 21 días, una media, más o menos 21 días. Puede ser un poquito, unos 2 días menos, puede ser unos 3 días más. Inclusive hay empresas que destetan hasta los 28 días. Está perfectamente bien. Pero, a ver, han criado perros, ¿a los cuántos meses destetan los perros? Ahora que ustedes están llevando la mayoría de las materias que son de producción, búsquense los cuadros fisiológicos para ver, en una sola hoja, van a ver cuál es el tiempo de gestación de una hembra, cuál es el tiempo de destete, a los cuántos meses se desteta, el ciclo estral. En un cuadrito pequeño lo pueden tener en un cuaderno o lo pueden tener en su teléfono.
es bueno que tengan eso para que ustedes le vayan entendiendo cuando uno habla. Porque fíjense, miren ustedes ahorita, si yo no pregunto cuál es la lactación, ustedes vamos a quedar en offside, ¿ya? El ciclo de la ovulación un ciclo dura en una vaca, ¿cuántos días? El ciclo estral, ¿cuántos días dura? Si no se preña, ¿a los cuántos días repetiría seno? 21 días. 21 días. 21 días, muy bien. ¿La gestación cuántos días dura? 9 meses. 9 meses. Sí, 275, 275 días. ¿Ah? Pongámosle 280 días si quieren. El parto es hora, nada más. Y la lactación, pónganle 6 meses. ¿Cuánto tenemos ahí? $307. ¿Cuánto? 307 días. 307. Claro, lo que pasa es que esto, cuidado, esto de acá no es, esto no, puse 6, pero puse 6 meses. Mejor se lo pongo en día para que... Más o menos entre 15 meses, doctor. ¿Cuántos días son, pues? 481 días. ¿Cuántos meses son esos? $481 días, doctor. ¿Y cómo entonces hacen para que una vaca debe tener un ternero por año? Si el año solamente serían 365 días. Doctor, porque se lo tienen que destetar antes. No, pues, lo hemos destetado a los 6 meses, así se tiene que destetar. Y destetando a los 6 meses, la vaca tiene un ternero por año. Están durmiendo, ustedes están cansadísimos. Están cansadísimos, no me han entendido absolutamente nada. Resulta, jóvenes, a ver, por favor, y atiéndanme, y si están cansados, paremos un rato, volvamos en 10 minutos, en 15 minutos, pero porque no tiene sentido que estemos hablando al fósforo, como se dice. La ovulación ocurre aproximadamente 2, máximo los 3 meses después de haber parido el animal. La gestación en una vaca, ya hemos dicho, son casi 9 meses. El parto no dura, son horas. Y la lactación dura 5 días. 305 días dura la lactación. Entonces, como ustedes ven, ¿cómo es que la vaca puede llegar a tener? Porque ni lactación está dando de mamar, ya está preñada al siguiente parto. Por eso cuando lo destetamos, ya la vaca está de entre 6 o 7. Solamente vacía va a estar 2 meses. Lo mismo pasa en las lecherías. En la lechería pasa exactamente igual. La vaca está en ordeña, está en lactancia, es la expresión. Está en ordeña, sigue en ordeña, pues ya la vaca está preñada ya. Ya la vaca, ustedes hacen la ecografía, hacen la palpación, ya la vaca está de 2 meses, 3 meses, ya una vaca que está de 7 meses, hay que destetarla, hay que secarla para que críe calostro, tenga reserva para el siguiente parto. Entonces, resulta que mientras la vaca está en gestación, sigue en lactación. No sé si me dejo entender, si es que ahora ya me entendieron. O sea, no es que vamos a destetarlo y al otro día la vamos a preñar. No, eso se ocurre en cerda. Lo destetamos y al tercero, al cuarto día entra en celo y se preña.
en cerdo. En la vaca no. En la vaca pare, normal, se maneja, sea que esté con ternero o sea que esté en ordeña sin ternero. Y después de los 2 meses de haber parido ya hay la evolución del útero y ya entra en celo. Entonces la vaca, después de haber parido a los 2 meses, máximo hasta los 3 meses, ya está preñada. Y sigue dando leche, sigue criando a su hijo, pero al mismo tiempo está gestando. Hasta ahí se lo dejo. Bueno, ya ustedes entienden con su profesor de carne y de leche. No me van a entender. Perfecto, doctor. ¿Qué perfecto? ¿Qué está perfecto? Ya le entendí. Ya le entendí, ya, doctora. Ya le entendí. Bien. Ah, bueno, gracias. El aparato reproductor de la gallina consta de 2 partes bien diferenciadas. Ya hemos dicho, el ovario y el oviducto. El ovario cumple la función, saca el óvulo, y el oviducto empieza a formar la clara, las cutículas, la cáscara, ¿tá? Y encima, conforme va pasando, primero forma la clara, después forma las membranas, después forma la cáscara y finalmente la cutícula. Aquí hay una descripción más o menos de lo que ocurre en cada parte del infundíbulo. El infundíbulo es el primer segmento del oviducto con una forma parecida a un embudo. Enseguida le voy a mostrar alguna foto. A un embudo invertido y con paredes muy finas. Es el lugar donde la yema del huevo, que es que viene del o el vitelo, es capturado tras la ovulación. El magnum es el segmento de mayor longitud y con grandes pliegues. En él se encuentran gran cantidad de células y glándulas secretoras que forman la clara o el albúmen. O sea, clara o albúmina, yema o vitelo. El istmo es el segmento de pequeños diámetros y pliegues menos acentuados. Aquí se forman las membranas proteicas que protegen la clara, la membrana testácea e interna. En el útero tiene gran diámetro y sus paredes musculares son muy espesas. También posee gran cantidad de pliegues que van en varias direcciones. En esta zona hay glándulas que formarán el agregado de calcio, dando lugar a la cáscara. La vagina une el útero con la cloaca, tiene una pared interna con pliegues longitudinales y no presenta glándulas secretoras. En este lugar del oviducto se forma la cutícula de microorganismos así. Ahí ustedes ven una foto donde vemos el óvulo, ya lo que va a convertirse, lo que va a ser la yema o el vitelo. Ahí está el infundíbulo, la forma de embudo, tal cual en una foto eso. El magnum, el istmo, el útero, que está muy, muy marcado. ¿Ya? La vagina es bien corta y ahí tiene la cloaca. Esto otro ya del intestino es porque también llega ahí, el intestino también llega hacia la cloaca. O sea, el intestino no tiene nada que ver con el oviducto. Estoy haciendo la aclaración, no tiene nada que ver. Solamente ahí está en esa foto porque es para mostrar la cloaca, porque en la cloaca desembocan, aquí está, en este caso la vagina, también el intestino, también los órganos urinarios, ¿ya? Y también los órganos de la reproducción. Cuando hagamos la necropsia, vamos a identificar todas estas partes. Ahí es otro cuadro, para que nunca lo olviden cómo es. Este ya es un dibujo, no es una foto. Pero ahí muestran óvulos maduros, folículos inmaduros, folículos vacíos, y bueno, y el infundíbulo ya, y todo lo que ya lo hemos visto nosotros. La oposición responde al efecto de
de la vasotoxina es muy similar a la vasopresina en los mamíferos, y la prostaglandina procedente del hipotálamo, que tiene acción oxitóxica y vasopresora, por lo que intervienen en la concentración del oviducto y por ende en el tránsito del huevo en el oviducto y en la ovoposición. Esto ya para terminar un poco lo de la fisiología. Los estrógenos, esteroides ováricos son responsables, fíjense, ¿quién es el responsable de la hembra del macho? Los estrógenos, esteroides ováricos son responsables del desarrollo del oviducto, de los caracteres sexuales secundarios, plumaje y cresta, y de la formación del hueso medular para la mineralización del cascarón. Entonces, los estrógenos, esteroides ováricos son los que se encargan de parte reproductiva en la gallina, que son aves fotosensibles, porque la luz, la cantidad de horas luz es muy importante en la edad reproductiva. La cantidad de horas luz es muy importante en la etapa reproductiva. Solamente recordar un poquito, seguimos en la granja de reproductoras ya, hemos hablado un poco de la fisiología de la gallina. Ahora vamos a ver un poquito eso es recordarles lo que ya ustedes han, hasta el cansancio, lo hemos visto en bioseguridad. Hasta el cansancio, ducha, traslado, cambio de ropa, lavado de vehículos, raticida, cloración del agua, letreros para prohibir el paso, que no todo el mundo puede entrar, limpieza, desinfección de los galpones, eliminación de las aves muertas, bueno, y todo aquello que ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en una granja para evitar que no ingrese? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para que los animales se enfermen? El alimento puede entrar en el agua, en la cama, otras aves, que vienen de incubadora, los mismos pollitos, vehículos sucios, transferencia de equipos de una granja a otra granja. ¿Ya? ¿Qué se llaman esos equipos que contaminan? ¿Por qué se dice fomite? Si puede solamente fomite. ¿Por qué solamente decimos eso? Si podemos decir es un objeto inanimado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. A ver, por favor, entendamos algo. Yo voy a meter un teléfono porque necesito meter a la reproductora, meter mi teléfono, porque tengo información por la foto, porque me van a llamar, pero tengo que me meter. Entonces, yo mi teléfono lo voy a pasar por una de desinfección a gas, a no mojarlo, muy bien, se va a desinfectar, y lo paso, está libre. Y sigue siendo teléfono. Pero si yo paso mi teléfono sin pasarlo por la desinfección y lo paso de manera directa, es un fomite. ¿Por qué? Porque es un objeto que no tiene vida, pero sí en él hay bacterias, hay virus. Por eso se llama fomite. Por favor, quiero que entendamos esa palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos transferencia, no, pero son comederos, son bebederos, son estufas. Sí, si no fueron debidamente lavados, desinfectados, son fomites. ¿Por qué? Porque en esos objetos que no tienen vida está yendo la bacteria, está yendo el virus, están yendo destransportados en ellos. Por eso se llama fomite. Nosotros los seres humanos tenemos que bañarnos y todo. Entonces todo eso ya lo hemos visto y lo entendemos. La ubicación geográfica de la granja también está dentro de lo que es la bioseguridad conceptual. Ya hemos dicho que una vez que está hecha, ya no podemos deshacerla, ya se acabó. Solamente para recordarle distancia a otras granjas, distancia a los caminos principales, tiene que estar cerca a la red de energía eléctrica, el tamaño de la superficie del terreno tiene que ser grande para no estar apretado, y lógicamente el medio ambiente. Estos puntos son importantes que los consideremos. Está bien establecido que el manejo efectivo de las condiciones ambientales
de las condiciones ambientales reduce el costo de producción. Repito, está bien establecido que el manejo efectivo de las condiciones ambientales reduce el costo de producción. Aclarar los criterios ambientales y las condiciones necesarias para lograr la expresión del potencial genético del pie de cría moderno. Eso, el potencial genético para lograr la expresión, para lograr obtener todo el potencial genético, sean aves, sean cerdos, sean bovinos, eso es importante. ¿Por qué? Porque no es nomás decir, bueno, de alta genética, pero si una vaca es de alta genética y no tiene la comida necesaria, no va a producir la cantidad de leche. Si una gallina tiene un potencial genético, pero si no recibe las condiciones ambientales, sobre todo, no va a producir. Ese pollo que lo hemos visto ahora, que a los 35 días ya va a estar pesando prácticamente 2,5 kilos. Si no le damos buena ventilación, buena temperatura, el ambiente no va a llegar porque no hay condiciones. Entonces, no hay otra, nunca se olviden en esa palabra de lograr el potencial genético. O sea, traten de tenerlo al máximo. ¿Ya? Ustedes no se van a comprar un bus para llevar 20 personas si solamente van a andar 2. No tendría sentido. Eso es lo que pasa cuando nosotros no valoramos el potencial genético que tenemos en las manos para poderlo trabajar. Siempre identifiquen con qué calidad genética están trabajando. No importa cuál sea la especie, pero en este caso que estamos hablando de avicultura, o sea, nosotros vamos a hablar siempre, a la granja que ustedes vayan, siempre van a trabajar con un potencial genético extraordinario. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, las bisabuelas no las tenemos prácticamente, no hay bisabuelas, a excepción del Brasil. En Latinoamérica es muy poco lo que tenemos. Las tenemos las abuelas en el Brasil, las tenemos en el Perú. Las reproductoras ya nos las venden. Entonces, cuando nos venden reproductoras, cada vez que nos venden un paquete de reproductoras, estamos hablando de genética de alto nivel. Porque siempre estamos comprando genética. Ustedes no van a ver ninguna granja de reproductoras que están sacando de la misma granja para madre, para reproductoras. No, cumplieron su edad y todas se van afuera. Y viene un lote nuevo, y viene un lote nuevo. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene la avicultura. Esa es la gran ventaja que tiene la avicultura en Bolivia. Por eso ustedes para mañana van a definir bien cuál es la diferencia entre línea genética y raza. Muy bien definido. ¿Qué es línea genética y qué es raza? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una gran diferencia. Porque en ave hablamos de línea, en cerdo hablamos de línea, en vacas hablamos de raza. Número 2, describir los factores más importantes del diseño de las construcciones para las reproductoras pesadas modernas durante la etapa de postura a fin de poder proporcionarles las condiciones ambientales óptimas. Ahora hay ambiente controlado, se ha dado un salto importantísimo con los ambientes controlados, ha avanzado muchísimo eso. 3, proporcionar los lineamientos operativos básicos para estas instalaciones durante la fase de producción de los huevos incubados. Repito, proporcionar los lineamientos operativos básicos para estas instalaciones durante la fase de producción de los huevos incubados. Estamos hablando en la fase de reproducción, porque como ustedes han visto, las gallinas, las pollitas las vamos a tener en fase de cría y recría y en fase de producción, o en etapa de producción. Si las condiciones ambientales son deficientes, se verán afectado el rendimiento reproductivo. El mantenimiento de la temperatura óptima conserva el costo del alimento al mínimo. Si nosotros le damos las condiciones ambientales, los pollos no tienen que comer para termorregular, las gallinas no tienen que comer para termorregular. Fundamentalmente en los días que hace mucho frío, si no hay condiciones, las gallinas no se van a morir de frío, pero van a bajar la producción precisamente porque están sacando energía del alimento para mantener su temperatura. El aumento de la demanda de carne deshuesada crea una mayor necesidad de impedir que se eleve excesivamente temperatura dentro del galpón. ¿Por qué? Porque se necesita que, cuando hablamos de carne deshuesada, se necesita que el pollo ya no se faenee de 2,3 kilos, 2,5 kilos, sino que se tenga que faenear de 2,5
900 de 3 kilos, 3 kilos 200, porque el potencial genético todavía da para que llegue a ese peso. El calor suplementario durante el invierno ayuda a mantener la temperatura interna del galpón consistentemente cercana al óptimo para un mejor desempeño reproductivo. La temperatura suele ser el factor más crítico para obtener un buen rendimiento reproductivo. Y eso no solamente en las aves, lo mismo en época de calor para los cerdos, es complicadísimo la parte reproductiva, complicadísimo. Ya pasa lo mismo en los bovinos. Entonces, las temperaturas altas son problemas, las temperaturas muy frías también son problemas. Entonces, nosotros tenemos que adecuarnos, que saber que el ambiente, hay muchas cosas que no podemos contra la naturaleza, pero a través del manejo, a través del equipamiento, podemos subsanar estos problemas. La infraestructura ya lo hemos visto, el diseño de las granjas, la capacidad, hay que definir qué tamaño va a tener la granja, cuántos pollos, cuántas reproductoras se van a criar, o cuántos pollos parrilleros se van a criar, a qué distancia va a estar un galpón del otro galpón, va a ser todo adentro, todo afuera. O sea, todas esas cosas se tienen que estudiar antes de construir una granja. Todo eso se tiene que estudiar y siempre dejando un espacio para poder ampliar, para poder crecer, para poder ser más grande. Las inversiones inteligentes en galpones y manejo de las reproductoras mejoran los costos de producción de la carne de pollo. Repito, las inversiones inteligentes en galpones y manejo de las reproductoras mejoran los costos de producción de la carne de pollo. ¿Qué tiene que ver la granja de reproductora, el manejo de la reproductora con la carne de pollo que se va a producir en una granja de parrillero? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Alguien me puede explicar esto? Si nosotros manejamos la reproductora con buena temperatura, no las estresamos, no sufren de calor, no sufren de frío. Por consecuencia, el huevo que ellos van a poner va a ser de mayor calidad y el pollito que van a hacer de ese huevo, con seguridad que va a ser de mayor calidad. Si eso es así, entonces, si nosotros recibimos un pollito exageradamente bueno, de mucha calidad, lógicamente que el costo de producción va a ser menor en la granja de parrillero. Por eso es importantísimo que el pollito que ustedes, si a ustedes les toca de trabajar en una granja de parrillero, el pollito que reciban tienen que ser exigentes ustedes para que siempre reciban un buen pollito y les pueda dar un buen resultado. En los galpones de producción debemos mantener la temperatura óptima, buena calidad de aire, humedad relativa adecuada e iluminación correcta de manera consistente y uniforme. Siempre. Yo solamente voy a preguntar por los colores. María Jiménez Paz. Doctor. ¿Qué sería
para usted cuando hablamos de mantener una temperatura óptima? ¿Cuál será la temperatura óptima para las gallinas? Sería de 30 grados, doctor. No, es altísimo. ¿No? ¿Es altísimo? Muy altísimo, altísimo. Ya. Ahí abajo, fíjese, lea un poquito ahí abajo. De 20 a 22, dice doctor. Ah, eso pues dice. Yo no sé por qué no quería decir usted. Entonces, la temperatura óptima es esa, de 20 a 22. Esa es una temperatura óptima. Ya pasamos de esa temperatura y a medida un grado que va dando, ya las aves se van afectando y se va afectando. Disminuimos de eso y también tenemos problemas. Candia Susana. Aquí, doctor. Buena calidad del aire. Supongo que vea una buena ventilación. Una buena ventilación. ¿Qué será una buena ventilación? A ver, por favor, Susana. Como que ventanales grandes para que pueda ingresar el aire. Y si es horario y frío y está a 15 grados. No se me ocurre. Depende de la ubicación, digamos, de los vientos. En el sur fuerte o en el norte fuerte, pero sobre todo en el sur fuerte y cuando está frío, creo que hasta por bajo la tierra entra el viento. A ver, Rafael, ayúdenme. ¿Qué es una buena ventilación? Buena calidad de aire. Yo diría que el galpón esté bien adecuadamente, si no me equivoco dijo de este a oeste, y que los ventiladores funcionen correctamente para que den una buena calidad de aire. ¿Y si está frío? No se me ocurre nada de eso. Sí está frío. A ver, ¿alguien quiere ayudar, por favor? Pero mientras tanto le vamos a ir preguntando a Viviana Natalie Chambi. Sí, doctor. Lo ventilador. Se trata de usar buenos ventiladores de aire. Eso creo. Un aire de calidad, ¿qué porcentaje tiene de oxígeno? En la composición del aire, un aire, como ustedes dicen, de buena calidad, ¿qué cantidad de oxígeno debería tener? ¿Cuánto por ciento? Ustedes han escuchado decir, ay, me estoy yendo al campo porque allá hay aire puro, me voy a pescar porque hay aire puro, me voy a cazar porque hay aire puro, me voy a la quinta porque hay aire puro, voy al río porque hay aire puro. ¿Y qué es un aire puro? ¿Qué es una buena calidad, una buena ventilación, un buen aire? No diría yo que esté libre de la contaminación, de los humos. ¿Qué porcentaje de oxígeno tiene el aire? 78. 78. No. 21. 21, excelente. Pero si nosotros no ventilamos, el
primer día de clase que tengamos presencial, que va a ser en la otra semana, me van a hacer recuerdo para que yo en el curso les explique bien esto y me puedan entender lo que es calidad de aire. Pero, mientras tanto, ya ahora sabe que un buen aire tiene que tener por lo menos aproximadamente un 21% de oxígeno, ¿ya? Para que vean que el aire solamente es un bajo porcentaje que tiene de oxígeno, lo demás son otros gases que no nos metamos con ellos. Y que lo vamos a ver ya cuando hablemos de la agricultura, un poco de la producción, y ahí vamos a ver para qué sirve el nitrógeno y aquellas otras cosas, que es la mayor cantidad de componentes que tienen en el aire. Entonces, una buena ventilación no es que entre viento fuerte, por favor. Una buena ventilación es que el aire que está renovándose sea con mayor cantidad de oxígeno. Porque si nosotros dentro del galpón tenemos aves, están respirando. Al respirar, las aves están quemando el oxígeno. Meten aire con oxígeno y expulsan aire con dióxido de carbono y ya con muy poco oxígeno. Y así se va consumiendo y así se va consumiendo. Por eso hay que airear el galpón, por más que esté muy frío, igual hay que sacar el aire viciado que está contaminado y meter aire nuevo que tiene mayor cantidad de oxígeno. Entonces, es cuestión de sentido común. La humedad relativa es muy fácil manejarlo con los bebederos o colocando, entonces es muy fácil. Y la iluminación es con reloj, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga durante todos los días, porque si nosotros le estamos dando a un lote que está en producción 15 horas de luz, todos los días tiene que ser 15 horas de luz, no es que un día le vamos a dar 14 y otro día 16, si no lo plegamos. Tiene que ser exactamente la misma cantidad, a la misma hora hay que apagar, a la misma hora hay que encender, porque las gallinas entran siempre en un acostumbramiento. Doctor, disculpe que lo moleste, ¿será que podría aceptar a Mendoza? Dice que las rebotó el internet. Bueno, si cada ratingo yo los estoy ya. Ya, a ese ratingo ya se está en un grupo. No, está bien. No. Ustedes hagan de buenos ventiladores, totalmente de acuerdo. Eso nos va a ayudar a mejorar la temperatura cuando son ambientes convencionales, pero mejor si son ambientes controlados. Alimentación, agua, alimento, el material de recepción, el material de limpieza, desinfección, todo eso tiene que estar en una granja dentro de lo que es el equipamiento. En la ventilación con presión negativa, o sea, estamos hablando de galpones con presión negativa, ¿ya? A estos galpones nos referimos, donde, fíjense ustedes, por acá están sacando el aire, están sacando el aire, ¿ya? Todo esto sacan el aire. Y el aire está entrando por acá, por la otra punta. Entonces, por ahí entra el aire, o sea, por ejemplo, en este galpón, por acá está entrando el aire. Y esos negros que ustedes ven son los paneles para refrigerar. Por ahí entra el aire y sale por acá. Entonces, todo el galpón se convierte como en un túnel de presión negativa y el aire está corriendo. Pero también ahí se maneja un poco la humedad. Entonces, eso es cuando estamos hablando de galpones de ambiente controlado, ya esa es la forma en que se trabaja. Entonces, tienen una entrada del aire y una salida. Es una ventilación forzada, porque allá no hay ningún tipo de ventilador a la entrada, no hay nada de ventilador. Naturalmente, es con la fuerza de esto que soplan, que sacan el aire, es lo que hacen que entre el aire con fuerza. Y entonces, ya dependiendo de la cantidad de ventilación que van a hacer, el panel que controle, el panel que controla esto allá adentro, hace de que ventile ya funcionen. Fíjense cuántos extractores tenemos ahí. Son 10 extractores que tenemos. Entonces, para esa anchura, hay algunos que encontramos 14, otros 16, algunos de 8, pero este tiene 10 extractores. Entonces, cuando las aves están pequeñas, no necesitan fresco, no necesita que todos estén funcionando. Entonces va a funcionar dependiendo del termostato, dependiendo de la temperatura que esté dentro del galpón, automáticamente se encienden más, o se van apagando, o se van encendiendo. Ahora ya cuando se encendieron todos y la temperatura sigue subiendo, ya no hay nada más que hacer ahí. Entonces ya a través de
de estos paneles que trata de enfriarse un poco para poder hacer. Pero el galpón de ambiente controlado llega hasta ese punto. Solamente es para disminuir la temperatura. Estos galpones de ambiente controlado que tenemos acá en el país no son para subir la temperatura. O sea, si hace frío, tenés que poner estufas adentro, hay que meter estufas y calentar el galpón. Porque por más ambiente controlado, o sea un horno o sea estufa, pero tenemos que meter ahí adentro para calentar, si es que hace frío. Entonces, esto solamente es para disminuir la temperatura. Entonces, esos son los galpones que son importantes que nosotros lo podamos ver. Vamos a tener la posibilidad de hacer las prácticas ya para que ustedes puedan observar. Las mejores prácticas en el galpón de reproductora. Vamos a ir de principio, por favor. Ya hemos visto un poco en la parte de bioseguridad, pero ya ahora aquí vamos a pensar en que estamos limpiando un galpón para recibir un lote de pollitas. Entonces, el proceso de limpieza del sitio debe eliminar todos los patógenos. Ahora sí, lo que quiero que se metan a la mente ya no es que quieren eliminar la cáscara, la basura, la chala. Olviden, o sea, que no se vea sucio. Lo que tenemos que eliminar son los patógenos. El proceso de limpieza y desinfección en una granja de reproductora, en una granja de parrillera, en una granja comercial, es para eliminar todo, pero todos los patógenos potenciales que puedan encontrarse. Esos patógenos pueden ser humanos, pueden ser avícolas, pero tenemos que eliminar a través de la limpieza y de la desinfección. Al mismo tiempo que limpiamos y todo eso, también tenemos que minimizar el número de insectos, parásitos, roedores. Eso es importante. ¿Y cómo vamos a hacer para eliminar, disminuir esto lo voy a subrayar, entre parvadas? ¿Cómo se disminuye la carga de bacterias, de virus que podamos tener entre una partida y otra partida? Limpieza y desinfección, doctor. ¿Sirve? ¿Qué más? Importante, ¿qué falta? Vacío sanitario. El vacío, ahí está, el vacío sanitario. Importantísimo el vacío sanitario. Vayan anotándose. El vacío sanitario es importante. Normalmente la regulación que hay por el Ministerio de Agricultura y Ganadería acá en Bolivia, en parrillero se habla de 14 días, ¿no? Pero si ustedes pueden llevar el vacío sanitario a 18, a 20, 24 días, mucho mejor. Todos los trabajos de investigación que hemos podido realizar siempre nos han dado como resultado que mientras más largo es el vacío sanitario, la eficiencia productiva siempre va a ser mejor. Repito, mientras más largo es el vacío sanitario, la eficiencia reproductiva siempre va a ser mejor. Eso en 3 estudios que hemos hecho sobre el vacío sanitario siempre nos ha dado mejor resultado aquellos periodos más largos. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Mientras más rápido el vacío sanitario. No. Mientras más tiempo dure el vacío sanitario. ¿Qué es el vacío sanitario? El periodo que pasa que la granja está vacía. ¿Desde cuándo? Desde que se saca los pollos, por ejemplo, las gallinas, se limpia, se fumiga. Una vez que terminaste de fumigar, ahí a partir de ese día empezás a contar el vacío sanitario. Lo mínimo son 14 días en parrillero. Ya en reproductora yo siempre recomiendo que sean entre 25 y 30 días. ¿Ya? Entonces, lo mínimo que sean 14 días. ¿Pero desde cuándo? Desde el día que terminaste de fumigar hasta que vas a volver a meter. Entonces, si nosotros ese periodo dejamos que sea más largo,
siempre la eficiencia va a ser mejor. Vamos a tener mejor resultado en la siguiente partida. Vamos a obtener mejores, pero mejores resultados en la siguiente partida. Cuando hablamos de la limpieza y desinfección, solamente unos pequeños apuntes para recordar lo que ya ustedes hablaron. Lo primero que hay que hacer es elaborar un plan que detalle la fecha, ¿ya? El tiempo, la mano de obra, el mantenimiento y los equipos requeridos antes de vaciar la granja. Entonces, si ya vamos a sacar las aves en la siguiente semana, ahora ya lo tenemos que tener el plan. El día, las aves se van terminan de salir el sábado, el domingo se van limpiando, se saca el equipo, se desarma, el lunes se va a botar la cama, el martes se va a desempolvar, se va a lavar, se va a dejar secar, el miércoles se va a fumigar la primera, y así sucesivamente. Ustedes hacen el plan, ustedes hacen un plan anotando y se tiene que cumplir. Ah, pero aquí nos va a faltar gente. Entonces, para el día martes se necesita 2 personas más. Hay que cambiar, se necesita un albañil para que haga mantenimiento de la acera, o un cerrajero o el plomero, porque hay una cañería que está mal dentro del galpón. Entonces, todo se tiene que planificar. Cosa que el vacío sanitario, cuando estemos en el vacío sanitario, ya no haya personas. Porque si siguen entrando, no es vacío sanitario. Puede que no haya ave, pero si la gente sigue entrando porque al galpón por una cosa y por otra cosa, no hay tal vacío sanitario. Vacío sanitario es que no entra nadie. Segundo paso, hay que hacer un control de insectos inmediatamente después del retiro de las aves. Y lo más importante es que todavía el galpón tiene que estar medio caliente para poder eliminar, porque cuando todavía la cama está caliente, salen los bichos, sobre todo el anfitobio. Ustedes pueden hacer el tratado y ahí aplican un insecticida para matarlo. Estamos hablando dentro del galpón. Sacaron las aves, no sacan cama nada todavía, e inmediatamente hacen el tratamiento para los insectos. ¿Por qué? Porque cuando la cama todavía está caliente, estos insectos todavía salen hacia la superficie de la cama. Siempre encargarles a ustedes que como veterinarios encarguen y ustedes mismos utilicen indumentaria adecuada, que sea protectora. Tercer paso, remover el polvo, remueva todo el polvo y las telarañas de los equipos y las superficies interiores. Hay que limpiar, hay que desempolvar totalmente. Paso 4, aspersión. Utilizando los equipos protectores adecuados, rocíe soluciones detergentes en todo el interior del galpón para humedecer y reducir el polvo. Si se trata de un galpón abierto, primero cierre las cortinas antes de hacer esto, con cortinas cerradas para lavar. Paso 5, retirar los equipos, retire todos los equipos del galpón y eleve los bebederos y comederos automáticos. Repito, retirar todos los equipos de adentro del galpón y eleve la línea de comedero, la línea de bebedero, elevarlo, subirlo, porque tiene automático eso, uno lo puede subir y bajar cuando quiere. Paso 6, retirar y desechar la cama. Debe sacarse y llevarse a una distancia al menos de 3.2 kilómetros, ¿ya? Y se debe desechar siguiendo las regulaciones locales. Para botar la cama hay que hacerle un compostaje. Primero hay que calentarla para matar todos los microorganismos que hayan antes de llevarlo de un lugar a otro. O sea, y cuando vayan con los camiones tienen que ir muy bien cerrados, encarpados, para que no vayan diseminando por un lado y por otro. Pero la cama, para sacar una cama del galpón, tiene que haber sido tratada primero dentro del galpón para eliminar todos los microorganismos. Y sencillamente se elimina aumentándole las temperaturas. Se acordona la cama, se humedece un poquito y se tapa. Y en 2 días la temperatura pasó de los 60 grados y ya no queda absolutamente nada libre. Y ya esa cama se la puede llevar donde quiera. Paso 7. Lavado. Hay que utilizar una lavadora a presión
con detergente espumoso, asegurarse que el detergente sea compatible con el desinfectante que se va a utilizar. Repito, asegurarse que el detergente que están usando sea compatible con el desinfectante que van a utilizar. Ustedes en el semestre que viene van a llevar ya farmacología y toxicología y ahí ya van a ver esto. Entonces, siempre que usen un desinfectante, ya vean qué tipo de detergente utilizaron. Pero mejor es programar antes de utilizar, decir, vamos a usar este detergente y también este desinfectante y aquí no hay ninguna contraindicación. Hay que jugar en lo posible con agua caliente. ¿Ya? Cuando hacen todo ese trabajo también hay que limpiar las instalaciones de las viviendas de las personas que trabajan en ese galpón. Hay que lavar muy bien en la reproductora el cuarto donde se almacenan los huevos, lavar totalmente porque también los huevos quebrados se convierten en medios de cultivo. Para la otra partida, cosa que no hay absolutamente nada. Esos humidificadores que les mostré como paneles que tenían en la entrada de los galpones de ambiente controlado, eso hay que desarmar y desempolvar. En el paso 8, limpiar los sistemas de agua y alimento. Aquí podríamos describir un montón, pero ya hemos visto cómo se hace la limpieza, ¿la verdad? En la parte de bioseguridad ya lo tocamos, cómo se limpian las cañerías para que esa película, lo que está por dentro de la cañería, podamos eliminarlo utilizando estos procedimientos de mantenimiento y reparaciones estructurales se deben llevar a cabo cuando el galpón esté vacío y limpio. Entonces ya eso nos va a decir que nuestra aprobación sanitaria tiene que ser de más días, porque hasta que salga esa gente. La desinfectante, cuando hacemos la desinfección, tenemos que hacerlo siempre, tratar de que el desinfectante sea probado, esté garantizado, que nos va a eliminar bacterias, virus. No siempre, por ejemplo, la coccidia, los ositos, no, de repente no, pero por lo menos la bacteria y el virus. Ya para los otros hongos vamos a utilizar de repente otro tipo de productos, pero sobre todo bacterias y virus, el desinfectante que utilicemos tiene que ser muy efectivo. Cuando vamos a fumigar, vamos a utilizar algún insecticida, alguna cosa para la fumigación. No estoy hablando de desinfectante, ya estoy hablando de la fumigación, de otra para eliminar los insectos. Hay que tratar de hacerlo inmediatamente, ya hemos terminado de fumigar. Finalmente, las áreas externas que rodean el galpón también deben ser limpiadas, desinfectadas por completo. O sea, no puede quedar nada por afuera sucio. También tenemos que lavar, desinfectar las aceras, las paredes, las cortinas por afuera, todo alrededor, el jardín que se podría llamar, tiene que estar limpio. Y finalmente, esto anótenselo, la evaluación de la eficacia del proceso de limpieza y desinfección de la granja. Repito, hacer la evaluación de la eficacia. ¿Y cómo vamos a hacer esa evaluación? Llevando muestras al laboratorio. Y si no nos crece, pues sobre todo la parte de E. coli, salmonela, no nos crece nada, salmonela, entonces significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Pero si nos crece, aunque sea un poco, hay que mejorar todos esos 12 pasos que hemos nombrado. En algunos de esos pasos estamos fallando. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto es lo que corresponde a limpieza y desinfección de los galpones. Entonces, ustedes tienen un trabajo para mañana. Este trabajo se lo incluye para que mañana ustedes presenten un protocolo de limpieza y desinfección de galpones de gallinas reproductoras. Limpieza y desinfección, o sea, el protocolo. Paso 1, paso 2, así, todo lo que se tiene que hacer para que ustedes entiendan. Porque eso es lo que nos va a llevar al éxito. Y no digan, lucha con tanta tarea, que no.
Ya después vamos a descansar, vamos a tener tiempo, no vamos a poder entenderlo. Ya en la siguiente clase, en la próxima semana vamos a hacer las clases ya presenciales, y ya ahí en la pizarra algunas cosas que ustedes duden de números, yo se los voy a pasar. Si tienen preguntas, por favor, adelante, muchachos, adelante. A ver, vamos a preparar ya, vamos a recesionar la joyita. Nosotros necesitamos unos 40 minutos más o menos para esto. Están con quiero, porque tienen que entenderme, no lo voy a repetir, así como no voy a repetir lo que hemos hablado de todo lo que es